Buenas tardes. Mi grupo está conformado por David Barragán, Francia Torres, Alcira de la Cruz, Joana Arjona, César Charris y mi persona Carlos Consuegra. Nosotros en el día de hoy vamos a exponer lo que es el libro referenciado a la sociedad postcapitalista de Peter Drucker. El tema del libro es una reseña en la cual está diferida a la profunda transformación que está viviendo el mundo hoy en día y que no es más que la creación de una sociedad postcapitalista. Según Drucker, cada 2 o 3 siglos se produce un cambio en la historia de Occidente en donde se da una transformación cuya razón se cruza en lo que el autor llama una divisoria. En el espacio de unas cuantas décadas, la sociedad se reestructura a sí misma, cambia su visión del mundo, sus valores básicos, su estructura política, su estructura social, las artes y las instituciones claves que en ella se van desarrollando. Ahora bien, normalmente 50 años o dentro de 50 años, más tarde, después de este nuevo mundo, surge un nuevo mundo en el cual los que actualmente vivimos ni siquiera nos podemos imaginar lo que en su momento vivieron nuestros padres, y a su vez ellos no se pudieron imaginar lo que en su momento vivieron sus padres también. Ahora bien, vale la pena aclarar que los anteriores postulados de Drucker son un marco interpretativo para explicar algunas tendencias globales que experimentan en la actualidad muchas sociedades en su desarrollo que va avanzando poco a poco. Mas no se supone que es un modelo teórico exhaustivo para explicar los diferentes procesos económicos y sociales que se dan dentro de ella. Su aporte no está exento en diversas premisas de carácter ideológico. La pertinencia de su concepto radica en darle nombre a un periodo de transición de un efecto que marca la dinámica de las organizaciones empresariales del mundo de hoy en día. Particularmente referido al problema del conocimiento, es un factor determinante en la competitividad, dado que otros conceptos como la sociedad postindustrial han dado carrera para visibilizar muchos cambios en los cuales son cambios socioeconómicos que se van desarrollando a medida que la sociedad entra en dinamismo. Ahora bien, el concepto de sociedad postindustrial es un presupuesto entre otros por el sociólogo Daniel Bell, en el cual se dio en 1973. Remarca una serie de cambios de paradigmas, cambios de mentalidad, en los cuales está el paso de una economía de servicio y ya no se da una industria como actividad primordial. Las crecientes relevancias de la información y el conocimiento, el desarrollo, la importancia de profesionales fundamentales dentro del desarrollo de cada organización, de cada industria y de cada sociedad, entra en un sistema de trabajadores empíricos o especializados a la orientación hacia un futuro con una perspectiva de largo plazo y una permanencia en el uso y aprovechamiento de la tecnología. Recordemos que en el momento en el que las tecnologías se van desarrollando, en el que la tecnología va acrecentando el crecimiento de la sociedad, asimismo va a exigir profesionales que tengan el conocimiento apto para ello. Ahora bien, en la transformación de la sociedad, este es un capítulo en el cual se enmarca y plantean que las organizaciones tendrán un valor fundamental en las nuevas formas de enfrentar las gestiones, es decir, de enfrentar el desarrollo que se está dando en ese momento, en el desarrollo que se está dando para esa sociedad, y las relaciones estructurales anteriores van cambiando a medida de que este desarrollo va creciendo y va tomando mucho más fuerza. El liderazgo pasa a formar integrantes de esta sociedad institucionales, es decir, el desarrollo va evolucionando, el desarrollo sobre este liderazgo va encaminado a ir creando
líderes, valga la redundancia, más integrales, líderes más de perspectiva, de llevar mucho más allá que un simple liderazgo positivo. Este liderazgo positivo se da en el desarrollo de que otras personas van a sentir el seguir a este líder, porque sus creencias y sus ideologías van positivamente hacia el desarrollo de la sociedad o hacia el desarrollo de la organización. Ahora bien, haciendo las gestiones que sean inclusivas, integradoras y transformadoras, se destacan las oportunidades en que deben ser planteadas para demostrar sus potenciales y competencias. Como lo decía anteriormente, en el desarrollo de ese liderazgo se van a poder resaltar, se van a poder encontrar mucho más y evidenciar mucho más este tipo de características y aspectos que los líderes de hoy en día van obteniendo a medida de su desarrollo profesional y cognitivo. Otra de las cosas que Drucker demuestra una gran diferencia entre la revolución industrial y la época en la que se encuentra en la plena vigencia en el día de hoy. Por otro lado, del capitalismo a la sociedad de conocimiento, en la sociedad del conocimiento la gente tiende a aprender las materias que pueden ser menos importantes para la capacidad de los estudiantes para continuar el emprendimiento y la motivación para hacerlo. La sociedad postcapitalista exige aprendizaje durante toda la vida. Para esto necesitamos una disciplina que del aprendizaje se dé vitalicio. Se requiere también el emprender un aprendizaje atractivo. Es indispensable que el conocimiento de la sociedad capitalista se vaya enmarcando hacia un desarrollo dinámico, hacia un desarrollo consecutivo, no solamente de desarrollo de la sociedad, sino también integrando lo que es la parte cognitiva de las personas que en ella misma se están desarrollando. Para Peter Drucker, establecer que dentro de las sociedades postcapitalistas es en el conocimiento de un nuevo recurso para poder dominar, dejando al lado el capital, la tierra y edificaciones. En esta nueva idea pues llevó a ser considerado un mercado libre en el único mecanismo aprobado por la integración económica global. Ahora bien, ya que a través de esto se logra una negociación frente a frente, estableciendo lo mejor que les convenga a los negociadores. Aquí ya estamos viendo de que ya se entra a negociar en lo que es la parte de qué es lo que a ti te sirve, que a mí me sirve, que nos pueda ayudar a los dos. Aquí estamos hablando de básicamente planes de negociación que se van desarrollando poco a poco a medida que la sociedad pues va entrando, como lo he dicho anteriormente, en ese dinamismo de desarrollo que la va impulsando a seguir hacia adelante. Ahora bien, una de las cosas que el estudio del trabajo comenzó a ganar importancia a finales del siglo XIX con ayuda de Taylor, el cual pudo plantear grandes subdivisiones que hoy en día aún se siguen utilizando, como son los sindicatos, y el gobierno de la época prohibieron continuar con este estudio hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de los legados de Taylor encontramos una de las grandes importancias o estudios importantes, como lo es la autoridad en el taller. No puede basarse en la propiedad, sino en el conocimiento superior. Nuevamente lo repito, la autoridad en el taller no puede basarse en la propiedad, sino en el conocimiento superior, debido a que estas afirmaciones son consideradas como socialistas, pero esto llevó a la consecución de lo que hoy en día conocemos es urgente. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, a Taylor se le ocurrió que los proletariados y trabajadores que pertenecían dentro del capitalismo pudieran cultivar relaciones de armonía a la aplicación de nuevos recursos, a la aplicación de nuevas fuentes de ingreso, de nuevo desarrollo de potenciales, a través del conocimiento. Al pasar el tiempo se ha visto que los japoneses son los más disciplinados en esta área o en este tipo de conocimiento. Ahora bien, para la sociedad de las organizaciones, que es un tema que también se ve enmarcado dentro del libro de Drucker, con la adaptación del nuevo recurso que se puede entender en este sentido, en una de las organizaciones la cual busca trabajar
en un área común, en un área eficiente, para satisfacer la necesidad de un grupo humano, para satisfacer la necesidad de ese capital humano que se está viendo dentro de las organizaciones. Esto surge después de la Segunda Guerra Mundial. Las organizaciones forman parte de una actividad económica, social y política en el cual se va viendo enmarcada que son parte fundamental de ese desarrollo de la sociedad. En relación a lo económico, las actividades van transformando verdaderos conglomerados que deberán evaluar sus prácticas constantes para asegurar la innovación, el crecimiento y la vigencia de las empresas o de las instituciones que se han ido desarrollando o que van ido creciendo poco a poco. En cuanto a lo social, deberán mantener un contacto estrecho con la sociedad con miras de obtener una imagen pública reconocida, así como también atractivas para impedir la fuga de talentos y saberes de sus integrantes. En relación a lo político, estas trascendencias o esto trascendió incluso a las fronteras de las naciones y adquirirán mayor poder de los estados mismos. Todas las organizaciones deben practicar el automejoramiento, organizando un mejoramiento continuo, nuevas aplicaciones a partir de los logros anteriores y de la innovación. En la organización no puede diversificarse que producieran resultados no deseados. No podía haber la diversificación de resultados inequívocos. Por ende, al juzgar se debía buscar siempre la mejora. La idea de poder evaluar este tipo de situaciones era para la mejora. Ahora le voy a dar el paso a mi compañera Francia Torres, que va a continuar con el tema a desarrollar. Bueno, para dar la continuación a lo expuesto por mi compañero Carlos sobre la primera parte de este libro de Peter Drucker sobre la sociedad postcapitalista, les expondré un poco sobre el trabajo, capital y su futuro. Explicando un poco sobre esto, la sociedad postcapitalista es una sociedad de conocimiento. Es un sistema capitalista, el cual el capital es el recurso de producción crítico. Está totalmente separado hasta su oposición, digamos, con el trabajo. En esta sociedad donde nos estamos dirigiendo rápidamente, es el saber y no el capital el recurso clave. No puede ser comparado con dinero ni creado por capital de inversión. Eso explica la economía emergente, la economía del conocimiento, donde el protagonista es el trabajador con sus conocimientos. Esto es un incisivo análisis de la mayor transformación mundial que tiene lugar desde la edad del capitalismo a la sociedad del conocimiento, donde se adquiere una gran importancia la adquisición del saber, y esto se ve en aumento pues donde los trabajadores están a cargo de la mano de obra y adquieren una gran demanda de parte de los países desarrollados que se fijan en ello pues en esa atención de traer fuerza laboral hacia las naciones subdesarrolladas. Pues miramos que a largo plazo una buena administración se obtiene equilibrando las necesidades y objetivos. Para que una buena organización prospere, es necesario que se haga una inversión, donde el inversionista pueda, digamos, administrar el negocio, que se pueda asegurar que está bien administrado, donde la función del capital debe hacerse en base al conocimiento.
Con relación a la productividad de las nuevas fuerzas laborales, el reto de la sociedad postcapitalista está dado en lograr una mayor productividad de los trabajadores, de su conocimiento y su servicio. El hombre le sirve a las máquinas, digamos, él aporta el conocimiento. Lo que caso contrario, que es donde los equipos, pues, no son, digamos, no realizan los trabajos que realiza el hombre. Los trabajadores siempre se orientan pues al saber, a ocupar puestos de trabajo, son orientados hacia el área de los servicios, su relación con la tecnología tienen un gran desarrollo pues a nivel global, el cual es contrastada con la productividad generada en todos los ámbitos de la vida. En cuanto pues a la productividad del saber, se verá centrada en las actividades y relaciones de aprendizaje constante e interactivo. La sociedad capitalista y socialista buscan siempre abarcar el máximo posible de las actividades en la sociedad postcapitalista, donde las organizaciones se centran en sus tareas básicas. Hoy en día pues se necesita un rápido aumento en la productividad para que se vuelvan a dar este nuevo conflicto de clases. En cuanto a la organización basada en la responsabilidad, la productividad conlleva responsabilidades. Es por eso que las organizaciones postcapitalistas deben hacerse cargo de los límites de su poder. Las organizaciones deben estructurarse sobre las responsabilidades internas. Cada organización tiene la responsabilidad social de especializarse en el área al cual pues, fue creada, donde estas organizaciones adquieren un sentido de responsabilidad social, ya que generan una dependencia mayor pues, de las estructuras, digamos, comunitarias. En la sociedad postcapitalista existe un gran manejo de información que es necesario que todos los miembros de una organización basada en el conocimiento asuman la responsabilidad consigo mismo para llegar a sus objetivos. Pues hasta aquí les expongo un poco sobre esta primera parte. Le cedo la palabra a mi compañero César Charris. Muy buenas tardes, mi nombre es César Charris y bueno, yo vengo a exponerle, ya terminado la primera parte del libro La sociedad postcapitalista, de acuerdo con mi compañera Francia Torres, pues yo vengo a exponerle la segunda parte de este libro. Hice un resumen de lo investigado y pues la segunda parte nos habla sobre el Estado. Este en sí trae en sí lo que es el Estado-nación al megaestado y se desprenden otras características más a partir de este. Pues los movimientos del Estado-nación al megaestado, los movimientos políticos de la época intentaron cambiar el Estado-nación para sustituirlos por el megaestado. Si bien en Europa, donde han sido dominados por el intento de establecer un superestado, llegando a implementar guerras, ¿verdad?, para apoderarse de Europa, España fue una de las primeras naciones quien después de 100 años optó por abandonar el sueño de dominar este continente, justo cuando se encontró al borde de la ruina económica y militante, ¿cierto? Pues la paradoja del Estado-nación
cada cambio de estructura política del Estado-Nación fueron lanzados por intentos casi iguales con el fin de conseguir un superestado dominado por distintos países, que en esto estuvieron Francia, Alemania, Rusia y Japón. 100 años después se transformó el megaestado. ¿Cuáles? Pues en las dimensiones del megaestado, que es otra de las características, en 1870 toma auge el megaestado, convirtiéndose en el amo de la sociedad, minimizando los recursos de los ciudadanos, obligándolos a recibir lo que el Estado quería esperar, mientras el Estado-Nación pues proteccionó la vida y la propiedad de los ciudadanos. Estos cambios implementaron pues aún más la guerra. Luego nos encontramos lo que es el Estado nodriza, pues el megaestado inicia con el gobierno de Bismarck, implementando un estado de bienestar, quien más tarde pasó de ser un gobierno facilitador y modesto para ser administrador de servicios como el de la salud. También pues otra de las características es el Estado como amo de la economía, pues en el siglo XIX el Estado-Nación se fue convirtiendo en entidad económica. Estados Unidos implementó la regulación gubernamental de los negocios y la economía capitalista, creyendo que la economía se regulaba a sí misma. Luego entra lo que es el Estado fiscal. Se dio a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pasando de Estado-Nación a Estado fiscal. El gobierno obtenía un porcentaje de pueblo y por esto creían que un gobierno sin límites podía extraer aún más porcentaje de la población con los impuestos y gastar ilimitadamente. Después del Estado fiscal, pues no terminada la guerra, llega lo que es el estado de la Guerra Fría. Se dio como respuesta a la tecnología, surgiendo de Alemania con el afán de paz. La moderna tecnología cambió la economía, tanto armas como soldados debían estar a disposición, ya que la tecnología moderna significaba que la sociedad debía estar en un estado de guerra. Luego de todo esto viene lo que pues es la sección japonesa. Japón fue la única excepción con respecto al megaestado. Luchó contra esta política y su gobierno siguió siendo el guardián de la sociedad. No optaron por la Guerra Fría, por ende no pretendían apoderarse de la economía. Todo apunta a que el megaestado fue un fracaso. En ninguna parte logró producir una distribución significativa del ingreso. Por otra parte, el éxito que tuvo el estado de Guerra Fría se le debe al evitar pues una tercera guerra mundial a causa del enorme arsenal militar. Es así como se constituye un récord de no guerra. Pasado esto, nos pasamos a otro capítulo de la segunda parte del Estado, y es el transnacionalismo, regionalismo y el tribalismo. En la Primera Guerra Mundial, los políticos se dieron cuenta que el Estado-Nación era obsoleto, así que pidieron instituciones que comprometían a más de una nación. Fue así como en el siglo XIX se dieron tratados multinacionales para acabar con la piratería, el comercio de esclavos y la libertad de los mares. A este tratado le llamaron Sociedad de Naciones, resultaron ineficaces. Esto pues también nos trae otras características, que es el dinero no tiene patria. El dinero se volvió pues transnacional, imposibilitando ser controlado por estados nacionales. Tampoco la información es otra característica. Al aparecer los medios de comunicaciones, muchos practicantes de la soberanía se dieron la necesidad de controlar la información, al igual que el dinero. La información se volvió transnacional, saliéndose de control. Y también cae en esta característica lo que fue el medio ambiente. La contaminación no conoce fronteras, nos asegura el autor. Eso
es obligatoria la necesidad de instituciones transnacionales para que tomen decisiones y controlen a los ciudadanos y las organizaciones dentro de un Estado-nación, pues el daño ambiental lo sufre directamente la humanidad. ¿Y qué más nos trae? Nos trajo pues el terrorismo. Son necesarias las instituciones transnacionales para acabar el terrorismo, siendo este más amenazador, posibilitando que grupos pequeños tengan de rehenes a un gran número de gente. Según el autor, es necesario razones que vayan más allá de un Estado soberano. Es notorio la necesidad de instituciones transnacionales, ya que el dinero, la información, la contaminación, el terrorismo y la manipulación de las armas no conocen fronteras, y solo las instituciones pueden llevar el control y el orden de la sociedad. Por otro lado, el regionalismo y el tribalismo tomaron auge, generando presión, privando el Estado-nación de su poder de integración. El regionalismo, por su parte, crea gobiernos regionales que dejan de lado los gobiernos nacionales, haciéndolo inoperante. El tribalismo amenazó con cambiar la nación por una tribu. La razón de tribalismo es existencial. Se necesitan raíces comunitarias preservando la identidad. El internacionalismo, el regionalismo y el tribalismo rápidamente crearon un nuevo cuerpo político que no tiene precedente. Bueno, terminando aquí, y espero que les guste y se pudo ser entendido, los dejo con mi compañera Giovanna Arjona, que le terminará de explicar lo que es la segunda parte del libro La sociedad postcapitalista. Muchísimas gracias. Buenas, mi nombre es Giovanna Arjona y hoy les vengo a hablar sobre el capítulo 8 y 9 del libro Postcapitalista. Es necesario el cambio del giro gubernamental. El texto formula que es necesario que los gobernantes tengan independencia de los grupos de poder, ya que por esta influencia el gobierno se corrompe en vez de beneficiar a la sociedad. Está demostrado que al aplicar política de demanda, o sea, tratando de incrementar el consumo, el público contrarresta todo con el acaparamiento de los productos. El mejor medio a largo plazo para una economía es realizar inversiones a largo plazo, en inversiones del saber, recursos humanos, instalaciones e infraestructuras productivas. La escuela juega un rol fundamental en preparar a través del saber ciudadanos del mundo que tengan las competencias que la sociedad actual exige. Esto con el afán de generar personas integrales y productivas en el mundo laboral global. A la ciudadanía por el sector social, la economía de mercado permanecerá como garante de una institucionalidad, pero existirán instituciones que resguarden su actuar frente a la sociedad. Los países invertirán cada vez más altas sumas de dinero a través del PIB en la explotación del saber, acorde con las exigencias que la población en esta aldea global. Los saberes no estarán controlados por los gobiernos y serán aprovechados al máximo para la productividad. El Estado debe limitarse al constructor de la política, pero por experiencias pasadas debe dejar de ser hacedor y gerente en la esfera social. La organización del saber debe ser una organización basada en la responsabilidad. El saber, su economía, su productividad, los centros escolares deben mantener un currículum perteneciente a las exigencias de una sociedad que exige trabajadores del conocimiento y que apliquen estrategias para aumentar la competitividad y la productividad. Con esto finalizo mi intervención y le doy paso a mi compañera Alcida de la Cruz. Buenas tardes. El tema que a mí me corresponde es el conocimiento, su economía, su productividad. El señor Peter Drucker, en su libro La sociedad postcapitalista, nos enseña que la economía sigue siendo una economía de mercado mundial, incluso más allá que la economía de mercado anterior a la Primera Guerra Mundial.
Él nos enseña que lo que hace que el mercado sea superior es precisamente el hecho que organiza la actividad económica en torno a la información, y lo que nos domina hoy en día es el capitalismo de información. Las industrias en los últimos 40 años han pasado a ocupar el centro de la economía, y pues son aquellas cuyo negocio es la producción y la distribución de conocimiento. Todas las industrias tradicionales que han crecido en los últimos 40 años han crecido porque se estructuraron en torno al conocimiento y a la información. Continuamos con la productividad del conocimiento. El conocimiento no es nada económico. Todos los países desarrollados gastan más o menos una quinta parte de su PIB, que viene siendo su Producto Interno Bruto. Muy pocos países destinan una proporción similar de su país a la formación del capital tradicional, es decir, al capital dinero. La formación de conocimiento es la inversión más grande en todos los países desarrollados. El rendimiento que un país o una empresa tiene sobre el conocimiento tiene que ser un factor determinante de su competitividad, y la productividad del conocimiento será cada vez más decisiva en su éxito económico y social y en su rendimiento económico en general. Los requisitos administrativos. No tenemos una teoría económica de la productividad de la inversión en conocimiento, y quizás no la tengamos nunca, pero tenemos reglas de administración. Sabemos sobre todo que las tareas de hacer productivo el conocimiento es una responsabilidad de la administración y no puede desempeñarla el gobierno, pero tampoco la pueden realizar las fuerzas del mercado, ya que requiere la aplicación sistemática y organizada de conocimiento al conocimiento. La primera regla se basa en que el conocimiento tiene que poner muy alta la mira para producir resultados. Para ser productivo el conocimiento se requiere de un alto esfuerzo con propósito y organización. También se necesita la explotación sistemática de oportunidades de cambio, y estas oportunidades tienen que ser igualadas por la competencia del trabajador y del equipo del conocimiento. Hay que conectar. La productividad del conocimiento requiere aumentar el rendimiento de lo que se conoce por el individuo o por el grupo. La especialización de diversos conocimientos nos ha dado un enorme potencial de rendimiento en cada área, pero por ser los conocimientos especializados, necesitamos también una metodología, una disciplina, un proceso para convertir el potencial en rendimiento. De otro modo, la mayor parte del conocimiento disponible no será productivo, y al seguir haciendo solo información, al aprender y al enseñar, tenemos que concentrarnos en la herramienta, y al usarla tenemos que concentrarnos en el resultado final, en la tarea, en el trabajo. Hay que conectar. Ese era el constante consejo que nos dejaba o que nos infundía el gran novelista inglés Forster. Continuamos con la escuela responsable. En la escuela de conocimiento o en la sociedad del conocimiento, la escuela se convierte en una institución también de adultos, y especialmente de adultos de un alto nivel de escolaridad, sobre todo en la sociedad de conocimiento, de escuelas, y se hace responsable de ideas y resultados. La escuela que necesitamos tiene que proporcionar alfabetismo universal de alto nivel, mucho más allá de lo que hoy entendemos por alfabetismo. Tiene que infundirle a los estudiantes en todos los niveles y en toda edad la motivación para aprender y la disciplina para continuar aprendiendo. Tiene que estar abierta a las personas altamente educadas como a las personas que por cualquier razón no tuvieron acceso a una educación superior en sus años tempranos. Necesitamos escolaridad y que quede conocimiento como sustancia y como proceso, lo que los alemanes diferencian como Wissen y Können. Finalmente, la escolaridad no puede ser monopolio de las escuelas. La educación en la sociedad postcapitalista tiene que saturar a toda la sociedad y a las organizaciones que den empleo. Hasta aquí pues llegó el tema que yo tenía para compartir, para exponer. Continuamos con mi compañero David Barragán. Que tengan buenas tardes. Se habla ahora sobre la materia de aprender y aprender en la sociedad. El conocimiento que es de aprender entre las materias puede ser importante, que la capacidad del estudiante sea motivación para hacerlo en la sociedad postcapitalista. Existe aprendizaje durante toda la vida. Como ejemplo, para estos momentos se necesitan disciplina, aprendizaje, exigencia, que requieren también de aprender, en realidad que sea algo satisfactorio tanto para la sociedad como para uno mismo. La escuela en la sociedad, la escuela también hacen parte de las organizaciones sobre el principio de los alumnos que tienen que entrar en etapas de determinadas edades y ser cierta de prescrita en aprendizaje.
para la escuela tradicional como el CIAOMA. Hay una ley natural que incomplete la sociedad postcapitalista, que necesita ahora un nuevo ASEAOMA para más construcción, que tiene una personalidad que va a ser necesitada. Los Estados Unidos esperan que los médicos, los abogados, los médicos, los abogados, los ejecutivos de negocios también se instruyan de nuevo y hagan prácticamente otra vez, lleguen otra vez a las escuelas para que no queden atrasados en su parte de aprendizaje, no se queden atrás para todas las cosas. Lo mismo que en las escuelas como socio. En las escuelas como socio también hay un determinado de aprendizaje donde un oficio no puede tratarse como individual. ¿Ya? Tiene que ser algo prácticamente para vencer todos los obstáculos, que sea de continuidad, que sea aprendiendo el trabajo de jornadas completas. Y se necesita trabajar con adultos para organizar las mejores ideas y se pueda aprender aún más. Escuelas responsables. Las escuelas responsables, existen buenas escuelas donde las universidades mediocres y escuelas aceptables, como lo dice el filósofo Peter Drucker, señalan necesarias transformaciones que plantean nuevas tecnologías de información de la comunicación, empleadas hoy en salón de clases. Ya. Por lo menos en Occidente se dio también el caso que cuando se impresaban, porque hicieron prácticamente lo hacían era con la tecnología por una revolución